En la historia de la humanidad, ha habido personas que han desafiado audazmente a la muerte, enfrentando situaciones extremas y superando obstáculos insuperables. Sus historias son testimonios inspiradores de la resistencia humana y nos recuerdan la capacidad extraordinaria que tenemos para enfrentar los desafíos más oscuros y encontrar la luz en medio de la adversidad. Comencemos. Mauro Prosperi, un corredor italiano de ultramaratón. En 1994, Prosperi participaba en una de las carreras más desafiantes del mundo, la Maratón des Sables, una competencia de 7 días que se lleva a cabo en el árido desierto de Marruecos. Durante la competencia, una tormenta de arena intensa azotó la región, desorientando a Prosperi y a otros corredores. Perdió de vista las marcas del camino y se encontró solo, sin agua y en medio del vasto desierto. Su situación se volvió aún más precaria cuando su brújula se rompió y se dio cuenta de que estaba perdido. A pesar de las difíciles condiciones y las altas temperaturas, Prosperi se mantuvo en movimiento, tratando de encontrar ayuda. Durante su odisea, su única fuente de agua fue su propia orina y sobrevivió comiendo murciélagos que pudo atrapar. Después de 9 días vagando por el desierto, Prosperi avistó un campamento beduino y finalmente fue rescatado. Había perdido una cantidad significativa de peso y estaba extremadamente debilitado, pero su voluntad de sobrevivir lo había llevado a través de una prueba casi imposible. Hugh Simpson, reconocido montañista británico, que en 1985, junto con su compañero de escalada, Simon Yates, emprendió el desafiante ascenso al Siula Grande, una montaña de 6.344 metros de altura. Durante el descenso, Simpson sufrió una caída grave y se rompió la pierna, dejándolo en una situación extremadamente peligrosa. A medida que intentaban bajar por la montaña, una tormenta feroz los envolvió y la situación empeoró aún más. Yates, pensando que Simpson no sobreviviría, tomó la difícil decisión de cortar la cuerda que los unía, dejando a Simpson caer por un acantilado y esperando lo peor. Sin embargo, contra todo pronóstico, Simpson sobrevivió a la caída y se encontró atrapado en una grieta en el glaciar. A pesar de su pierna rota y con pocas posibilidades de rescate, mostró una increíble determinación y voluntad de vivir. Luchó contra el dolor y la desesperación, arrastrándose durante varios días por la montaña y enfrentando condiciones extremas. Finalmente, después de una travesía agónica y desafiante, Simpson logró llegar al campamento base, donde fue rescatado y recibió atención médica urgente. Aaron Ralston, en 2003, Aaron Ralston, un montañista y aventurero estadounidense, mientras escalaba solo, quedó atrapado bajo una roca de 1 tonelada que se desprendió y aplastó su brazo derecho. A pesar de sus intentos iniciales por liberarse, Ralston se dio cuenta de que estaba atrapado y que sus provisiones de agua y comida eran limitadas. Durante los siguientes 5 días, luchó por sobrevivir en una situación desesperada. Tomó la decisión extraordinaria de amputarse su propio brazo para poder liberarse y buscar ayuda. Con una navaja multiusos limitada, Ralston realizó el amputamiento, un acto de valentía y resistencia inimaginables. Después de liberarse, descendió por la montaña y se encontró con un grupo de excursionistas que le brindó asistencia médica y llamó a los servicios de emergencia. La increíble historia de Ralston fue adaptada al cine en la película 127 horas en 2010, protagonizada por James Franco. Julian Kopke. En diciembre de 1971, cuando tenía 17 años, Julian y su madre embarcaron en un vuelo desde Lima, Perú, con destino a Pucallpa. Sin embargo, el avión en el que viajaban se estrelló en medio de una tormenta. Julian fue la única sobreviviente del accidente aéreo, pero quedó desorientada y herida en la densa selva amazónica. A pesar de sus lesiones, que incluían una fractura de clavícula y diversas heridas, decidió luchar por su vida y buscar ayuda. Con una increíble determinación, Julian caminó por la selva durante 9 días, siguiendo un arroyo y alimentándose de frutas y bayas que encontraba en su camino. A pesar de enfrentar amenazas como insectos, serpientes y otros peligros, logró mantenerse viva y resistir. Finalmente, fue encontrada por un grupo de leñadores locales que la llevaron a un pueblo cercano, donde recibió atención médica y finalmente se reunió con su padre, quien también estaba buscándola. Julian se recuperó por completo de sus lesiones y continuó con su vida, dedicándose a la biología y convirtiéndose en una destacada científica. Estas 4 personas destacables han dejado una profunda impresión en el mundo al desafiar audazmente a la muerte y superar situaciones extremas. Sus historias de valentía, determinación y resistencia nos inspiran y nos recuerdan la increíble fuerza del espíritu humano. Gracias por ver el vídeo, hasta la próxima.